noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bien, informaciones importantes, chicos, que tengo para ustedes. El encuentro del miércoles lo subí un poquito tarde, fue en el día de hoy, porque era muy grande. Se me complicó, de verdad, me hizo complicado descargarlo y subirlo por el tamaño, porque tiene más de casi 2 horas y 30, entonces se vuelven bastante pesado. Por eso fue que hoy lo pude subir. De igual manera les habilité un espacio para la práctica que fuimos haciendo del IR2, lo que es el material del IR2. Conlleva la parte teórica y por lo menos hacer lo que sería una práctica. La hicimos lo más detallada posible, la fuimos explicando lo más detallado posible, por eso también les envié el material para que aquellos que podían la fuéramos realizando juntos al mismo tiempo. Entonces, nosotros hoy vamos a entrar a lo que sería el impuesto selectivo al consumo. El encuentro de hoy no va a ser tan largo, va a ser corto, porque lo que vamos a ver es la parte teórica de este tema, del impuesto selectivo al consumo, y también un poquito de lo que sería el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Vamos a tocar esas partes teóricas. Como siempre lo hacemos, tenemos las teorías y luego comenzamos y hacemos un detalle. La parte práctica, obviamente la vamos a trabajar el martes. El impuesto selectivo al consumo no es un desarrollo tan extenso. Vamos a utilizar 3 formularios, yo se lo voy a mostrar, pero son formularios sencillos y cortos. ¿Verdad? El impuesto selectivo al consumo habla sobre la fabricación del alcohol, del licor, que luego el licor lo que hace es que se convierte o se transforma en la variedad que nosotros conocemos, ya sea whisky, ron, vino, sidras, champaña, etcétera, ¿verdad que sí? Y la parte de lo que es el cigarrillo, el tabaco, que viene el cigarrillo, el tabaco y demás derivados. Pero son bien cortos, son bien cómodos. Eso lo vamos a trabajar el martes. Y el miércoles, que sería nuestro último día de clase, vamos a hacer como un pequeño repasito general y ese mismo día vamos a tener lo que sería una evaluación. No la vamos a llamar como prueba ni examen, sino una evaluación. Por la temática que nosotros utilizamos dentro de la plataforma, yo le voy a colocar una evaluación en la misma plataforma para que ustedes la puedan realizar. Creo que la mayoría ha tomado clase conmigo, han tomado evaluaciones en su plataforma y conocen un poquito la metodología. Aquellos que no, es una metodología bastante fácil, donde usted va a acceder a su plataforma, va a encontrar un link, un título, evaluación final, por ejemplo, contabilidad fiscal. Usted va a entrar ahí, va a comenzar a realizar, igual que un examen, le van a salir preguntas de falso y verdadero, usted va a seleccionar, preguntas de selección múltiple, usted va a leer, va a seleccionar, tal vez quedó algo para desarrollar, todo eso se hace dentro de la plataforma, todo. Y es algo que va a ayudar a que, ¿verdad? A saber los conocimientos. O si en algo todavía ustedes estaban fallando, también tienen el fin de semana que pueden repasar un poquito. Pero es una manera para evaluar esa parte. ¿Preguntas?
con estas informaciones? Chicos, ¿todo claro? Todo claro, claro. Muy bien. Entonces, nosotros hoy entrando a lo que sería el impuesto selectivo al consumo, vamos a pasar inmediatamente con este tema que estaríamos iniciando. Vamos a ver las partes prácticas. Bien. Quisiera saber si alguno de ustedes, por conocimiento, porque han escuchado en algún momento, ¿qué sería el impuesto selectivo al consumo? O lo que usted entiende que usted cree que... ¿Quién me dice? A ver, poner las manitas aquí. Aarón. Es el que graba, profe, algunos productos que no son como necesarios. Es decir, que sin eso usted vive, tales como el alcohol, los cigarrillos y cosas así, más o menos. Muy bien, sí, sí, claro. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Muy bien, eso que nos dijo Aarón. ¿Quién más nos dice algo del impuesto selectivo al consumo? ¿Mm? Nadie más, chicos. Bueno, pues entrando a esa parte. Parece que alguien subió la manita. Scarlett, vamos a ver. Es el impuesto que grava la transferencia de algunos bienes de producto nacional a nivel de fabricación. Excelente, muy bien, así mismo. Así mismo es. Miren, en cuanto a esa idea que nos dice nuestro compañero Aarón y Scarlett, el impuesto selectivo al consumo no es más que eso. Un impuesto, recuerden que cuando hablamos de gravar, refiero a que yo le voy a hacer un cargo de una tasa, ¿verdad? De un impuesto. Entonces, ¿qué grava esto? Todo aquel producto que se fabrica dentro del territorio nacional, ya sea para el consumo aquí o ya sea para también importarlo, porque nosotros sabemos, o no sé si ustedes conocen, de que principalmente el tabaco que se produce en República Dominicana es bastante, se degusta bastante, principalmente en los países europeos. Por ejemplo, aquí esos cigarros que se hacen con sabores, que tienen, que con un tipo a veces de tabaco especial, que de tierra negra, que el tabaco rubio, que el tabaco marrón. Esos cigarros son bastante costosos y lo importan, lo consumen mucho los europeos, los mismos estadounidenses, los británicos. Entonces, por esta razón son grabados. Y por esta razón también, cuando se encuentra alguna fábrica que está operando de manera ilegal, se somete a la acción de la justicia, porque está violentando. En primer lugar, está violando un producto que no es de esa compañía. En segundo lugar, estás engañando al consumidor, al cliente, porque tú le estás vendiendo algo que no es real. Eso es como nosotros nos sentimos cuando nosotros vamos a comprar algo y nos dicen que sí, que es original, y después cuando lo compramos nos damos cuenta que no, ¿verdad? Y otra de las cosas es de que a ellos hacer este tipo de delito no están pagando los impuestos que debe de percibir el Estado por esa producción. Entonces, aquí en nuestro país tenemos, por ejemplo, podemos citar estos productos, los cuales se grava con el impuesto selectivo al consumo. La cerveza,
Sabemos que nosotros somos un país que producimos mucha cerveza, una de las mejores del mundo, ron, whisky, vino. Los seguros, aquí podemos hablar de los seguros tanto para vehículos como para propiedades, para empresas, para casa, así como se protegen los vehículos con un seguro que usted paga anual por cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Asimismo, las empresas pagan su seguro. Le voy a poner el ejemplo de que muchas veces cuando una empresa pasa por algún incidente, que un incendio, cuando dicen, van a esperar que el seguro responda. Esas empresas están aseguradas ante estas eventualidades, ante estas situaciones. ¿Para qué? Para que la protejan. De igual manera, cuando hay fenómenos naturales que dañó una parte de una empresa, es lo mismo. Hay seguro, también las casas, hay personas que aseguran sus casas también ante cualquier eventualidad. Tenemos también aquí los cigarrillos, otro de los productos, como le decía al principio, que nosotros fabricamos, que son bien consumidos y que dejan un buen alto, una tasa alta de ingresos al Estado. Y las telecomunicaciones, haciendo el paréntesis de que en nuestro país nosotros pagamos unas de las telecomunicaciones más costosas y que de una otra manera a veces hasta nos sentimos mal porque compramos una cierta cantidad de giga, de mega y que muchas veces no recibimos. Que no hace tanto se escuchaban problemas de que, por ejemplo, el consumidor hacía un contrato y cuando medían las bandas anchas no estaba recibiendo lo que tú comprabas, ¿verdad? También la problemática cuando suceden esas caídas de red, todo eso influye con las telecomunicaciones. ¿Preguntas hasta aquí? No. Una pregunta, sí. Entonces, en el caso de esas telecomunicaciones que no ofrecen el servicio que en realidad no están rentando, ¿qué se haría? Ya. Mira, muchas veces cuando hay esas caídas de red, te hacen lo que es el crédito a la factura. Se entiende que ellos hacen un cálculo del tiempo que hubo, que tú no tuviste red, que no tuviste internet. Entonces ellos hacen ese cálculo y te lo acreditan. Hay otras empresas que he visto que lo que hacen, por ejemplo, también cuando tú tienes una cierta cantidad de data y no lo consumes en ese mes, que te lo transfieren al otro para que tú lo puedas utilizar, pero de manera palpable y que tú puedas medirlo o tú puedas tener un control, es un poquito difícil en nuestro país. No sé si a ustedes le ha pasado que en algún momento te quedaron 50 minutos, te lo pasa para el otro mes, pero no hay manera cómo tú mides que esos 50 minutos sí te lo pasaron, si tú lo vas a utilizar o lo estás consumiendo. No tenemos con certeza eso. Igual que cuando nos hacen ese crédito, se cayó la red, claro, de cualquiera de esa compañía, por así decirlo, por 2 horas. Te acreditan 100 pesos, 150, pero ¿cómo tú mides que ese era el valor en sí real? Ese era el tiempo. En fin, estamos engañados como quiera. Tenemos que creer en ello, pero se ha visto por las mismas informaciones que tiene Indotel. Recuerden que las empresas de telecomunicaciones tienen que regirse a través del Indotel. Indotel es la institución que debe de defendernos nosotros antes lo que sería la parte de los reclamos de la telecomunicación. Ellos son los que deben de pelear por el usuario, los que se encargan de esa parte. Pero no sabemos, tenemos que estar claro que nosotros pagamos una telecomunicación bastante alta, bastante costosa. No solamente la telecomunicación, la gasolina, el GLP, todo. Bueno, ya ahí con lo del combustible es un tema
sumamente complicado. Muy, muy, muy complicado. La parte del combustible. Porque el combustible, esta parte de los carburantes, de los fósiles, lleva un sinfín de impuestos que lo van aplicando. El petróleo, cuando luego se deriva, cuando sacan de la gasolina, todo eso va tomando, va implicando un costo, una tasa, hasta que llega a nosotros. Recuerden que en cuanto al combustible, nosotros somos los últimos usuarios. Cuando compramos la gasolina, el gasoil, el gas, porque el petróleo, cuando hablamos del petróleo, es un fósil, es una materia prima, y de esa materia prima hay muchos derivados. Hay muchísimos derivados, por ejemplo, hay que un queroseno, que aceites, que, es decir, un sinfín que se van utilizando, pero esa derivación del petróleo, nosotros nos llega ya, es como lo último, después que lo han totalmente trabajado, lo han procesado. Creo que hay alguien, Nelcy tiene la manita levantada. Profe, en esos seguros, ¿van los seguros médicos o solamente los seguros de inmobiliario? Los seguros médicos no van ahí. Los seguros médicos no, los seguros médicos que nosotros utilizamos, ¿verdad? No aplica, no se le carga impuesto. Porque esto viene a través de la Ley de Seguridad Social 8701. Porque es otra cosa, nosotros pagamos y nunca vemos los resultados. Los seguros, usted se cansa de pagar y el día que lo necesitan no están. Porque no es algo acumulativo. Por las coberturas. Es que no es algo acumulativo, sino es como una tarifa. Sí, así es. Todos los meses, o sea. Exactamente. Elías es que está hablando, ¿verdad que sí? Sí. Así es, como dice Elías. Los seguros médicos no son acumulativos. Por ejemplo, un seguro te da 8,000 pesos de medicamento. Si tú no te enfermaste en ese año y no lo utilizaste, cuando se cumple el año que entran otra vez los 8,000 pesos, lo que tú tenías ahí ya murieron, como dicen. A eso fue como borré y otra vez te cargué. No es que tú vas a tener 8,000 más 8,000, 16, no es acumulativo, igual que la misma parte. Por ejemplo, en los seguros hay un límite en coberturas, vamos a decir, para ciertas pruebas analíticas que entran cada 3 meses, 6 meses y así. Si tú te hiciste una prueba analítica hoy y el médico te la mandó a repetir en la otra semana y esa prueba deben de vencer a los 3 meses, ahí ya tú tienes que pagarla, porque el mismo seguro te va a decir que te va a comenzar a indagar todo, ya ustedes saben, un proceso. Y a lo último te va a decir que lo que pasa es que no es acumulativa porque eso vence cada que tiempo y te la hicieron muy reciente. Igual que muchas veces la cirugía o cualquier proceso. Que un paciente tiene 200,000 para una cirugía. Se presentó algo muy allá, hicieron una cirugía con alguien, gastó eso, cualquier cosa que imagínate que vuelve y se presente, no lo tienes porque ya lo fuiste consumiendo. Eso es lo que pasa con los seguros de salud. Y dentro de las empresas, recuerden algo muy importante cuando nosotros veíamos lo que era la nómina. Cuando yo le coloqué el material que le dije que lo descargaran, que es muy bueno. Y es que las empresas, dentro de sus responsabilidades sociales, te indica que tú le debes de ofrecer la parte básica a tus empleados. La ley de seguridad social es una ley previsional, no sino previsional. Cuando hablamos de previsional, es que te permite modificar, es una ley que se adapta. Entonces, hay muchas personas que para tener una mejor cobertura en cuanto a un seguro, solicitan lo que es una parte adicional. Claro está, las empresas no tienen la responsabilidad
de cubrirla, sino esa responsabilidad le tocaría al empleado. Haciendo el paréntesis, hay empresas grandes que tienen políticas que dicen, bueno, nosotros aparte del plan básico, también otorgamos lo que es la cobertura de un 50% de un plan complementario. Eso lo hacen más las empresas que pertenecen a grupos. Por ejemplo, voy a poner algo básico para que ustedes puedan entender. Las empresas del Grupo Popular, que son asociados con Universal, aquellas personas que trabajan ahí, si tú, por ejemplo, la misma empresa te dice, mira, yo te ofrezco un 50% del plan complementario, porque Universal es socio de nosotros. Si ese plan complementario paga 1,000 pesos, tú vas a pagar 500. Ahora, si fuera una empresa muy diferente a esa que no te cubre, si un plan extra complementario te cuesta 1,000 pesos, lo pagas tú completamente, porque la responsabilidad social del empleador es hasta tú tener tu seguro básico de salud. No sé si quisiera saber si se entendió esa idea. Sé que ahí como que nos salimos un poquito, pero son informaciones relevantes que ustedes necesitan saber y no está de más, ¿verdad que sí? Sí. ¿Se entendió esos puntitos? Sí. Muy bien. Excelente. Entonces, miren, pasando aquí, vamos a continuar en esta parte. Por ejemplo, esta parte del impuesto selectivo al consumo, sabemos que su marco legal, cuando hablamos del marco legal, estamos hablando de por qué es decir, por qué lo utilizamos, y obviamente es porque está aplicado dentro de lo que es el Código Tributario, Ley 1192, título número 4. Dice cómo se debe de trabajar, cómo se aplica lo que es el impuesto selectivo al consumo. Aquí también me muestra ciertos reglamentos, ciertas leyes y marcos también que son legales, que en su momento modificaron lo que fue la ley de impuesto selectivo al consumo y agregaron lo que fue ciertos puntos o ciertas modificaciones importantes. Entonces, obviamente, este impuesto, el nacimiento o por qué se hace o por qué se aplica este impuesto, es a esa transferencia de ese producto, que es el mismo retiro de algún tipo de bien o producto, que sean de estos que le mencioné anteriormente, tenemos que tener eso bien claro. En la importación de esos mismos productos ya antes mencionado, traslado de alguna mercancía, cuando tenga algún faltante de inventario por algo que haya pasado no justificado. Aquí es cuando, por ejemplo, se te puede a ti dañar, vamos a decir un whisky, que se te dañe o que se, por algún tipo de error, la barrica donde está el whisky, esos derivados de lo que es el alcohol, ron, whisky, vino, esos licores siempre se guardan dentro de lo que es barrica. ¿Para qué? Se guardan aquí para conservar. Y yo por mi parte siempre he escuchado que esto le da un mejor sabor. Es decir, ese tipo de producto, mientras más años tiene, ¿verdad? Es mucho mejor por la conservación que presentan, el sabor. También en el tipo de barrica. Siempre he entendido que no es lo mismo que tú guardes un buen whisky en una barrica que de roble, que en una es decir, de un pino tratado, un pino normal. Todo eso tiene su metodología para aquellas personas que son totalmente conocedores. Esos son temas que uno va escuchando, que uno hasta lo ve, por ejemplo, en películas,
que hablan en documentales sobre eso y uno va aprendiendo un poquito. Todo eso se implica y todo eso lleva un gasto, porque esas barricas son bastante costosas y que a esas barricas también le dan su mantenimiento. No es que yo coloque esas barricas ahí y ya me olvidé de eso, no, esas barricas llevan también un mantenimiento. Aquí luego tenemos quienes deben de pagar el impuesto selectivo al consumo. Las personas naturales. Cuando hablamos de las personas naturales, ¿a quién nos referimos? Al trabajador. Aparte de eso, ¿a quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Directamente, hablamos mucho de esas personas naturales. Personas físicas. Las personas físicas, exactamente. Las físicas, que son las empresas de un único dueño, recuerden. Sociedades o empresas nacionales o extranjeras, ¿verdad? Que fabriquen estos bienes, los cuales van a estar grabados. También tenemos aquí los importadores de estos bienes, ya aquellas personas que se dedican a importar, porque hay muchas empresas que fabrican el producto, pero no tienen una área o un departamento que se encarga de la importación, sino que a fin de esta, ya una empresa, un tercero, se encarga de importar. Eso es como, por ejemplo, para que se entienda mejor esta parte, es como que nosotros fabricamos cigarros solamente y se lo vendemos a la empresa X y esta empresa X lo envía a Europa, a América, ¿verdad? A América Central. Entonces también son grabadas. Y los prestadores de servicio. Cuando hablamos de los prestadores de servicio nos referimos, ¿verdad?, a la parte de telecomunicación. Recuerde que la telecomunicación no es un producto, es un servicio. ¿Por qué yo identifico la telecomunicación como un servicio y no como un producto? ¿Quién me dice? Porque es un bien en el que nosotros pagamos, algo así, ¿no? Es un bien que pagamos, pero ¿qué diferencia hay? Porque tú tienes primero que consumirlo para poderte cobrar. Es otra idea, pero ¿por qué más? ¿Quién más? Porque yo le digo que es un servicio y no un bien. Porque no es algo físico. Exacto. Vamos a contemplar todas esas ideas sí mismo. La telecomunicación es un activo, es un bien intangible. Yo no lo puedo tocar. Por eso es que se convierte en ese tipo de servicio. A diferencia de aquellos que yo produzco, del producto que yo toco. Esa es la diferencia. Los servicios es algo que nosotros suplimos una necesidad básica que tenemos como ser humano, pero no puedo tocarlo. Miren, hablando del tema anteriormente, los seguros de salud son empresas de servicio. ¿Por qué? Esa parte te cubre una necesidad básica que tiene el ser humano. No podemos tocarlo. Tú no puedes tocar un servicio de una consulta con un médico. Tú no puedes tocar una atención en una emergencia. Te ofrecen ese servicio de atención, pero no hay manera de tocarlo, es intangible. A diferencia cuando tú vas y compras un vino, tú lo tocas, ¿verdad? Lo puedes saborear, lo puedes oler. Cuando tú necesitas un vehículo que alquilas, es un servicio, porque este vehículo te va a trasladar a los lugares que tú deseas. ¿Se entiende esa idea? Los resort, cuando usted dice, ay, me voy a ir para un resort de un fin de semana, es un servicio, le ofrece el resort, porque usted va a que abastecer una necesidad como ser humano de descanso. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí. Muy bien.
Entonces, ¿quiénes tenemos aquí? Los servicios grabados. Ya hemos hablado de que tenemos alcohol, tabaco, los productos también derivados del alcohol y de tabaco. Entre esto también algunos de los hidrocarburos, que hablábamos sobre la parte de la gasolina y demás, que al nosotros ser los últimos consumidores, ya nosotros tenemos cargado varios impuestos a ese producto, los servicios de telecomunicaciones y los servicios de seguro. El hecho generador, cuando hablamos el hecho generador es porque se carga este impuesto, se carga por la transferencia de bienes, se carga por la importación de esos bienes o artículos y también se carga cuando se presta o se localiza alguno de estos servicios. Exenciones. Cuando hablamos de las exenciones, estamos hablando, recuerden, de quienes están totalmente libres del pago de este impuesto. ¿Quiénes no estarían pagando este impuesto? En las importaciones no lo pagarían aquellas empresas que están dentro de un régimen especial. En la parte aduanera y de tributación, cuando hablamos aduanera, estamos hablando de las aduanas, de la aduana, que no paga ese impuesto en aduana, no paga tampoco el impuesto de lo que sería la importación, ni el impuesto del tributo a la DGI. Aquí podemos observar, por ejemplo, dentro de este bien, a las industrias San Miguel del Caribe, lo que conocemos como Cola Real. Es una empresa que está bajo un régimen totalmente especial y no hace pago de tributación ni de aduanas por el régimen que tiene. También tenemos algunas exportaciones que no están grabadas por impuesto selectivo al consumo, algún tipo de especie de exportaciones que se hacen aquí en el país, que están libres de esto también dentro de un régimen especial. Otras de las empresas, los servicios financieros, se entiende que el retiro de efectivo, no por cajero automático, para colocar, ¿verdad?, un punto específico. Los retiros de efectivo que no sea por el cajero, por ejemplo, para que se entienda mejor, cuando tú retiras por ventanilla, por banco, eso no tiene ningún costo. No hay cobro, está libre de impuesto. Cuando tú retiras dinero del mismo cajero de tu banco, también. Lo que nos cargan a las cuentas de ahorro, los 50 pesos, los 60, los 100 pesos, son manejo de cuenta que te lo carga directamente lo que es Banco Central con la superintendencia. El manejo de cuenta es por tenerte esa cuenta aperturada, habilitada. Recuerden que hay un sistema, hay una data de crédito donde están todos tus datos. Esa data de crédito se alimenta ¿de qué? Porque también hay empleados que trabajan para data crédito, hay un soporte técnico que tiene, hay una nube, un software donde están todas esas informaciones. Todo eso tiene un costo. Y de esos 50 pesos que no cobran todos los meses, es que se mantiene, ¿verdad?, ese círculo. No es porque retiré 1,000 pesos y ya me cobran 20, no. Ahora, si usted ve algo diferente, usted se va a su banco comercial y hace su reclamo, ¿verdad que sí? Las tarjetas de crédito no pagan impuestos siempre y cuando usted las sepa utilizar. Si usted la utiliza, paga a tiempo, no va a tener ningún cargo. Ahora, si usted la utiliza y se olvidó de pagar, usted sabe que le van a cobrar intereses. El pago de la seguridad social, lo que preguntaba Nelcy ahorita, no tiene pago, está exento de lo que es impuesto. Donde hablamos de los seguros, la AFP, todo lo demás. Mírenlo aquí, la AFP, Fondo de Pensiones.
algún pago de impuesto que usted vaya a realizar, ¿verdad? Siempre y cuando usted no se pase de la fecha, hay que tener todo eso bien claro. Y aquí la parte de los seguros de la ley 87-01, lo mismo que yo le decía ahorita. Esos seguros, esas pólizas también están exentas a lo que sería el pago de impuestos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Vamos bien. Muy bien. Las tasas, los productos que son de alcohol, ¿verdad? Y sus derivados tienen un valor de un 10%. Los productos del tabaco, un 20%. Esas son las tasas que pagan, un 10 alcohol, un 20 tabaco. Los hidrocarburos, un 16. Telecomunicación, un 10. En la telecomunicación te cargan el 10 de la telecomunicación y el 18 del impuesto a la transferencia de bienes y servicios. Nosotros en telecomunicación en este país pagamos un 28. Cuando le lleguen sus facturas de teléfono, al final pueden revisarlo y darse cuenta. Los servicios de seguro en general, como les decía, ya estos de vehículo, contra incendio, seguridad y demás, un 16. Y como siempre, recordar la fecha de pago. Sabemos, ya conocemos y aprendimos que las fechas de pago de los impuestos lo hacemos ¿cuánto? A más tardar el día 20 de cada mes. ¿Verdad que sí? ¿Claro en esa parte? Sí. Sí. Sí, profe. Muy bien. Ajá. Y las tasas, yo no las vi bien. Bien, aquí la tenemos nuevamente. El alcohol, un 10%. Tabaco, un 20%. Los hidrocarburos, un 16%. Telecomunicación, cuando hablamos del servicio, un 10%. Pero ahí se le agrega también el impuesto a la transferencia de bienes y servicios, el 18%. En total sería un 28%. Servicios de seguro en general, un 16%, que son los seguros de vehículo, contra incendio y demás. Y la fecha de pago, a más tardar el día 20 al mes próximo. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? No. Muy bien. Como le dije, recuerden que hoy nosotros tenemos que lo que es la parte de la teoría y ya luego el martes vamos a hacer nuestra práctica sobre el impuesto selectivo al consumo. Bien, eso es, como le dije, lo que conlleva a este tipo de impuesto. Recuerden que solamente el impuesto selectivo al consumo grava que los productos que nosotros hacemos en el territorio nacional y que nosotros importamos. Ahí vimos cuáles son. Y tomando ya luego lo que sería esta otra parte, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el impuesto al patrimonio inmobiliario, el IPI. Este otro impuesto diferente. ¿Qué es el IPI? Aquellos que quieren sacar su título de propiedad. Bueno, el IPI es un impuesto anual que se está aplicando a la propiedad inmobiliaria. Cuando yo hablo de la propiedad inmobiliaria, ¿a qué yo me refiero? Cuando yo digo propiedad inmobiliaria, ¿de qué yo estoy hablando? Vamos a ver, déjame ver que alguien levantó la manita. Nelcy.
Propiedad inmobiliaria no son las casas, los negocios, cosas así. Exactamente. Cuando yo hablo de la propiedad inmobiliaria, yo me refiero a un terreno, a un apartamento, a una casa, a una nave industrial, a una empresa, a una mejora rural, una finca, ¿verdad? Esa es la parte inmobiliaria. Cuando nosotros hablamos del inmobiliario, estamos hablando de esos activos fijos que van dentro de este renglón. Entonces, este impuesto deben de pagarlo quienes, las personas físicas y los fideicomisos. Los fideicomisos hace referencia a las personas jurídicas, juradas también. Entonces, a partir de este año 2021, todo lo que esté a partir de este valor de 8.138.353.26, ¿qué va a pasar con esto? Va a agravar el impuesto en base a este monto. Ahora bien, si usted está, por ejemplo, si usted está por debajo de este monto, estaría totalmente exenta. Esto se utiliza más para lo que son empresas de construcciones, para las empresas constructoras. La DGI hace un valor estimado y en esa estimación tiene lo que es este monto, este valor. Y a partir de ese valor, en este año que sufrió modificaciones, se hace el grabado para tú pagar el impuesto a la propiedad. Para aquellos que no sabían, el usted tener una propiedad, usted tiene que pagar un impuesto para usted tener ese título. No sé si ustedes han escuchado o alguno de ustedes tiene ya una propiedad, una casa, un apartamento y ha visto que para tú tener ese título que diga nombre tuyo, que tenga tu nombre, ¿verdad? Y diga, mira, esto le pertenece a fulano, tú tienes que pagar tus impuestos. De igual manera, si por ejemplo es una herencia, que me la dejó mi mamá y ahora para ponerlo a nombre mío, tienes que pagar esos impuestos sucesoriales a la transferencia por herencia, ya sea por el fallecimiento de la persona. Todo esto para tú poder hacer ese traspaso, ese cambio de nombre, tiene ese pago de impuesto. Esta era la parte que el miércoles, cuando llenábamos el IR2, yo le decía que la DGI te lo divide en 2 pagos en el año. Un primer pago te divide el 50%, un primer pago en abril, y el otro 50% te lo coloca para el mes de octubre. Odalis tiene la manita levantada. ¿Ese impuesto se paga cuando se hace el traspaso o cada cierto tiempo? Cuando se hacen los traspasos. Ya en ese caso, cuando hay traspaso, según el valor de la propiedad, se aplica. Tengan algo pendiente, la DGI tiene marcado el valor de los metros, según el lugar que abarque, por ejemplo, por territorialidad, su ubicación. Aquí en Santiago, la DGI tiene valorados los metros, por ejemplo, vamos a decir, en los cerros de Gurabo. Ellos te dicen, bueno, aquí en los cerros de Gurabo, no, porque yo compré hace 20 años, 1 millón de pesos, pero ellos te hacen una evaluación a cómo está el metro ahora. Mira, ya eso no vale 1 millón, eso vale 5 millones. Tienen valorado, por ejemplo, una zona que, Guayabal. Ellos saben a cómo está, ellos te ubican. Ellos mismos tienen su proporción. El metro en Guayabal, el metro en, vamos a decir, en la Trinitaria, el metro en La Fuente, el metro en La Yapur, el metro en Barrio Lindo, el metro en Pekín. Todo eso ellos lo tienen valorado y en base a cómo ellos tengan los metros
dentro de su localidad, ellos te hacen un valor. Wanda tiene la manita y luego Dariola. Maestra, con respecto a lo que usted está hablando de impuesto interno, ellos hacen una tasación. Exactamente. Dependiendo lo que usted desea acceder a eso. Ellos hacen una tasación y dependiendo de eso, se le saca ese %. Lo que se le paga impuesto interno, cuando hay algún traspaso, ya sea porque uno le saca un título de propiedad a una casa o un traspaso por sea algo hereditario, eso se tiene que pagar fuera de los otros trámites, por si acaso. Porque sí, son varios impuestos. Sí, eso va aparte. Uh-huh. Yo pensaba eso, yo pasé ya por algo así. Exactamente, ellos tienen sus montos y tienen su valor en cuanto a su metro para ellos ubicarte, porque no en todos los lugares te dan el mismo valor, el mismo monto. Ellos tienen, es decir, su tasación, así mismo como usted dice, por cada urbanización, por cada barrio. Ellos tienen, esa parte la tienen muy, muy organizado. Ellos lo buscan de una vez en su sistema. Así mismo es. Dariola, que tenía la manita levantada también. Buenas noches. Entonces, hola. Una preguntita con relación a eso. O sea, esa actualización la DGI la hace al momento de usted hacer la solicitud de la transferencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo compro una casa hoy, vale $1 millón de pesos, ¿verdad? Y en 10 años ya mi casa vale los 8 millones, para ser positivo, ¿verdad? Ahí automáticamente la DGI me contacta, o sea, ya ellos han hecho esa actualización de eso, o solamente... No, esas actualizaciones ellos las hacen ellos, porque son valores que van aumentando. Ellos tienen su tabla donde ellos van valorando, como lo dice, por ejemplo, miren esta parte. Esos montos ellos lo ajustan anualmente según la inflación. Ellos mismos van valorando. Se entera de eso, o sea, por ejemplo, cuando el cliente se entera cuando tú necesitas una información, por ejemplo, de que tú quieras sacar un título o que tú quieras, por ejemplo, hacer una hipoteca y todo lo demás. Pero porque ellos no te remiten, por ejemplo, ellos no te remiten, mira, el valor del metro por donde tú vives aumentó, no. Esas son informaciones que se van actualizando, porque ya cuando tú compras, lo que en sí toma valor es el terreno. Tu propiedad con el tiempo pierde valor por el uso y el desuso. Se entiende que las propiedades, las edificaciones tienen años de vida útil. Una casa tiene una vida útil de 30 años, de 40 años. Por eso es que ustedes ven que uno tiene que estar en su mantenimiento. Una edificación, por ejemplo, tienen vida útil. Y muchas veces hay propiedades que van aumentando el valor por también el nivel, por las mismas, podemos decir, hasta infraestructura que le hacen. Tú te mudas, no sé si ustedes se han dado cuenta, tú te mudas a un lugar nuevo, 3 casas, pero ya a los 2 años, a los 3 años, hay 5 residenciales, hay una plaza, hay más casas, entonces esto le va dando más valor con el tiempo. Pero lo que toma el valor es el terreno en sí. Por eso es que las casas siempre hay que mantenerlas como en remodelaciones, hay que darle su mantenimiento para que puedan mantener, pero las infraestructuras tienen años de vida útil. ¿Preguntas? Sí, profe. No sé si usted lo explicó, creo que seguro lo explicó y no escuché los fideicomisos, ¿qué son? Las mismas empresas jurídicas, empresas que se dedican a las construcciones. Okay. Son por sociedades. Por ejemplo, un grupo de socios hace una inversión para apartamentos residenciales
estos se comienzan a vender. Ellos, ¿qué hacen? A través de la venta generan ingresos, su dinero retorna y ganaron intereses. Nosotros somos todos socios y cada quien invirtió 10 millones de pesos para un residencial de 200 apartamentos. Esos 200 apartamentos se venden, se construyen. Entonces, esas personas, ¿qué hacen esas personas? Que dan un inicial, la otra parte hacen financiamiento con el banco, muchas lo compran porque pueden poseer el dinero, y cuando hacen ese financiamiento, lo compran, ese dinero retorna a nosotros como socios. Retorna nuestros 10 millones y retornan los 2 millones o los 3 millones que nosotros vamos a tener como ganancia. ¿Se entendió? Este tipo de empresa la utilizan mucho para esas construcciones de proyectos de apartamentos que vemos. La mayoría de los apartamentos que se están habitacional, que se están construyendo ahora, muchos se hacen a través de los fideicomisos. ¿Preguntas? ¿Todo claro hasta ahora para continuar con los puntos que nos faltan? Sí. Muy bien. Entonces, les decía, exenciones, todo lo que esté por debajo del 8.138.353. Otras exenciones también que se hacen para las viviendas de un propietario que tenga más de 65 años de edad, ¿verdad? Y que esa sea su único patrimonio que tenga también. Algunas zonas rurales que están dedicadas a la parte de la agropecuaria. Cuando hablamos de zonas rurales nos referimos a los campos, a esas zonas lejanas, donde se dedican, ¿verdad?, a la parte ya agropecuaria. Y y algunas personas que se hayan acogido a la ley 15801, que es sobre la parte del fomento turístico, pero que van relacionados con personas físicas. También están los fideicomisos de vivienda de bajo costo, lo que anuncia mucho el Estado, ¿verdad?, que te da el bono vivienda. También esto entran aquí, que son asimismo viviendas de bajo costo habitacional, te dan el bono vivienda y esto, ¿verdad?, te hace una exención a lo que son ciertos pagos de impuestos. ¿Cómo se registran los inmuebles? ¿Verdad? El terreno, la propiedad, lo que usted tenga. Debemos de pasar a la oficina de la DGI. Se llena un formulario bastante extenso. Muchas veces en esta parte de la recepción y el llenado de estos documentos, se necesita auxiliarse de una persona conocedora de la parte legal. Es decir, en muchas ocasiones necesitamos ayuda de un abogado, porque hay que hacer ciertas declaraciones juradas. Las declaraciones juradas a veces son declaraciones de las personas, de ciertos que testigos y demás, y son las personas que tienen la potestad de poder representarnos ante la parte legal y judicial. Se llevan otros requisitos, copia, que mensura catastral, que muchas veces lo sacan los agrimensores, los planos, copia de cédula, dirección, tasación, es decir, una serie de documentos que directamente la trabajan y la conocen ellos, en su mayoría de casos. Todo esto tiene un gasto. Recuerden que obviamente esos profesionales tienen un cobro por su asesoría, por su trabajo, más los gastos que usted también hace para esos pagos del impuesto. No hay que usted pagando el impuesto resolvió todo. Hay una papelería que se debe de hacer. Están también
el pago del mismo abogado y demás. La tasa, ¿verdad? En base al pago es de, a partir del año 2021, un 1% del excedente. Un 1% a partir de los 8.138.353. Es lo que pagamos, lo que pagan las personas físicas. Vuelvo y repito esa parte. Las personas físicas a partir del año 2021 pagan el 1% del valor, ¿verdad?, que me colocó, que tiene ya estimado la DGI, los 8.138.353.26. Por ejemplo, aquí nuevamente nos dice de los formularios que se deben llenar, los requisitos y los documentos. Como le dije, esta papelería la llenan esos representantes. El IPI se paga en 2 cuotas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en marzo, bueno, esta para las personas físicas, en marzo, en septiembre, para las personas jurídicas, en marzo y en octubre, tienen para pagar. Pueden pagarlo en la administración local, que es la misma DGI, y también pueden pagarlo en algunos bancos que ellos te establecen. Por ejemplo, estos son bancos que te permiten ya mucho más fácil acceder para poder hacer el pago. ¿Preguntas hasta aquí? Chicos, preguntas. Recuerden que hoy vimos unas cuantas teorías, unas cuantas cositas, ¿verdad que sí? Luego, inmediatamente nos entramos el martes a hacer nuestras prácticas, que son bastante sencillas. De mi parte no hay pregunta, Tabla. Muy bien, los demás chicos. Sí, profe, puede seguir. No, ya ahí terminamos esta parte. Pregunta. No, yo pensaba que... No, ya nosotros el martes lo que nos queda es las prácticas. Y recuerden a los que entraron de último que el miércoles tenemos una evaluación en la misma plataforma. La plataforma, usted va a entrar, va a ir al link donde dice evaluación, la voy a colocar, le da a ese botoncito y ahí usted va a tener varias preguntas para realizar. Con tiempo, Preguntas, todo claro. profe. Sí, acuérdense que de una u otra manera las evaluaciones hay que colocarle un tiempecito. Voy a ponerme tensa. No, eso no, soy tranquilo, ustedes lo hacen. Bien, parece que no hay pregunta, que todo en la parte teórica ha quedado bastante claro. Le voy a enviar estos 2 formularios, es todo instructivo de la DGI, para que, por el grupo, para que lo tengan, para que cualquier cosa en el fin de semana puedan repasar. ¿De acuerdo? Ok, profe. De acuerdo. Ok. Bien. Chicos, bueno, pues nada. Gracias a ustedes por estar aquí esta noche. Tengan un feliz fin de semana. Repasen un poquito, ¿verdad? Los temas que hemos dado. Saquen 30 minutos, 1 hora. Y Dios mediante nos encontramos nuevamente el martes. Les aviso cuando les suba la grabación.
Ok, Ok. maestra, buenas noches. Buenas noches. Bien, buenas noches a todos. Ok, buenas noches. Gracias igual.